Hola, mi nombre es Armando Oviedo Ábrego, soy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y coordinador de la Comisión de Pueblos Originarios del Poder Judicial. Me da mucho gusto poder dirigirme el día de hoy a ti, jueza y jueza auxiliar de todas las comunidades y municipios de nuestro querido estado en donde tenemos presencia de pueblos originarios. Te quiero compartir que las magistradas y los magistrados que integramos esta comisión hemos preparado para ti unas cápsulas informativas en materia familiar, civil y penal, en donde también abordaremos temas de la mayor importancia, como lo es la no violencia en contra de las mujeres, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el cuidado de nuestros adultos mayores y de las personas que tienen alguna discapacidad. Un tema también muy importante es el respeto a los derechos humanos que tú, como jueza y jueza auxiliar, debes vigilar que todas las personas que viven en tu comunidad les sean respetados estos derechos. Esperamos que estas cápsulas te ayuden a fortalecer la función de jueza y jueza auxiliar en tu comunidad. Que esta información sea útil para ti y, lo más importante, que la puedas consultar todas las veces que quieras, porque lo hacemos a través de la tecnología, de las plataformas electrónicas, del internet y las redes sociales. Por ello, deseo que esto sea por el bien de tu función tan importante como jueza y jueza auxiliar de tu comunidad. Alwa ulel talab tayanelchik, ti ala asheshi patal, watom eshopchistalav, ashihimbinal, an Comisión de Justicia para Pueblos Originarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Kaliani kulbetalab, tutehuamethanchalchika ashe shiit eshobintalab. Tiyolpaki, ipani, tikixpantise yanguik tlamachtilistle. Tihneki, timujuantise ipani tlamachiliskayotl ikani videos. Imahko pampamujuanti tekitini katlemumelawa ipani chinantini tlen San Luis Potosí. Nanhi manat einatsa kunhi kinhon dut edukwe nam en kibiei kupu sehiu buos. Kunhi noem kubao mai jam unusa kupo man en manat dion. Bibi noem nusa. Kala asheshi patal watom eshopchistalab itapial an outalab abalkabatsuchik anti ani alwa an eshopchistalab. Kithun kunchik alwawa ti ala asheshi it eshobintalab kaknamalitz komtuhumba yamal ti ala asheshi kihidbel. Wanahunash ki ali an alwa uchbihtalab abal antene kwenchalchik titampotzotz. Saludos cordiales. Soy Arturo Morales Silva, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la Comisión de Justicia para Pueblos Originarios. Les doy la bienvenida a esta videocápsula de capacitación centrada en las jueces y jueces auxiliares de los pueblos originarios y su rol en el derecho penal y la comisión de delitos en la comunidad. En esta sesión abordaremos los aspectos esenciales de la legislación que regulan las funciones y responsabilidades de las y los jueces auxiliares en el ámbito del derecho penal dentro de nuestras comunidades indígenas. Destacaremos la importancia de su papel en la prevención, investigación y resolución de delitos, así como su contribución al fortalecimiento de la justicia comunitaria y la protección de los derechos de las víctimas y la comunidad en general. ¿Qué es el derecho penal y cuál es su relación con los delitos? El derecho penal es una rama del derecho público que se encarga de regular las conductas consideradas como delictivas o criminales, estableciendo las normas y los procedimientos para identificar, procesar y sancionar a las personas que cometen infracciones penales. Su principal objetivo es mantener el orden social, proteger los derechos y libertades de los individuos y garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. En relación con la comisión de delitos, el derecho penal se ocupa de investigar,
juzgar y sancionar las conductas que están reconocidas como delitos en la legislación penal. Cuando una conducta se considera delito por la ley, se dice que está tipificada. Cuando se produce un delito, se inicia un proceso judicial en el que se determina la responsabilidad del autor o autores del delito y se aplican las sanciones correspondientes, que pueden incluir penas de prisión, multas u otras medidas. Además, el derecho penal también tiene un papel preventivo, ya que busca disuadir a las personas de cometer delitos mediante la advertencia de sanciones penales y promover la rehabilitación y reinserción social de los infractores a través de programas de tratamientos y medidas alternativas a la prisión. ¿Qué entiende la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí por delitos? La Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí hace referencia a los delitos como acciones que afectan la esfera de derechos propios de un pueblo o comunidad indígena, o bien los derechos personales de alguno de sus integrantes. Estos delitos pueden implicar la violación de normas o leyes establecidas dentro de la comunidad indígena y se consideran como transgresiones que requieren ser resueltas de acuerdo con los sistemas normativos y de justicia propios de dicha comunidad. En el contexto de la ley mencionada, los delitos son aquellas conductas que atentan contra la armonía, la convivencia y los derechos de los miembros de la comunidad indígena y que deben ser resueltos de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en la justicia indígena y comunitaria. ¿Qué es la competencia en el derecho penal? La competencia en materia penal es el poder y límites que tienen juezas, jueces y tribunales para manejar y resolver casos de delitos según las leyes. Esto incluye dónde y cómo se procesan los delitos, basados en factores como la ubicación y gravedad del delito y el nivel de la corte involucrada, es decir, si se trata de un tribunal local, federal o militar. Es importante que los jueces trabajen dentro de estos límites para asegurar un proceso legal y justo. ¿Cuáles son las responsabilidades específicas de los jueces auxiliares indígenas en el ámbito penal? Las responsabilidades específicas de las y los jueces auxiliares indígenas en el ámbito penal son las siguientes: actuar como personas mediadoras o conciliadoras, resolviendo las disputas legales que se les presenten, basándose en las normativas y tradiciones de la comunidad, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos. Poseer la jurisdicción para atender delitos que perjudiquen la esfera de derechos de su comunidad indígena o de alguno de sus miembros, siempre y cuando tanto el acusado como la víctima o sus familiares, en su caso, consientan en resolver el conflicto de acuerdo con los sistemas normativos de la comunidad. Emitir sus resoluciones considerando el respeto a la dignidad humana, el interés superior de los niños, la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, revocando cualquier decisión que infrija estos principios. ¿Qué asuntos en materia penal pueden resolver las juezas y jueces auxiliares? Las juezas y jueces auxiliares pueden resolver delitos que afecten la esfera de derechos propios de su pueblo o comunidad indígena, o bienes personales de algunos de sus integrantes. Por ejemplo, podrían abordar casos de robo, o bien agresiones entre los miembros de la comunidad, como podría ser un delito de lesiones. Sin embargo, es necesario que tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en que la comunidad proponga resolver el conflicto. ¿Qué asuntos en materia penal no pueden conocer las juezas y jueces auxiliares? Las juezas y jueces auxiliares no pueden conocer de delitos que están previstos con prisión preventiva oficiosa, según lo establecido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta lista incluye delitos de alta gravedad que representan un riesgo significativo para la sociedad y el orden público. Algunos de estos delitos son los siguientes: delincuencia organizada. Consiste en la actividad ilícita realizada por un grupo organizado con estructura jerárquica. Homicidio doloso.
es la muerte de una persona causada intencionalmente. Violación es el acto sexual no consentido que involucra violencia o intimidación. Secuestro es la privación de la libertad de una persona con fines extorsivos o para cometer otros delitos. Trata de personas es la explotación de personas con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos. Robo de vehículos de transporte de carga es la apropiación ilegal de vehículos destinados al transporte de mercancías. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos son las actividades ilícitas relacionadas con la explotación, distribución o comercialización de estos recursos. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es la posesión, fabricación o comercio ilegal de armas y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Delitos contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Son las actividades que atentan contra la integridad, libertad y bienestar de las personas y la nación en su conjunto. Desaparición forzada de personas, privación de la libertad de una persona por agentes estatales o individuos con apoyo o con el consentimiento o tolerancia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o de informar sobre el paradero de la persona. Debido a la gravedad y complejidad de estos delitos, es fundamental que sean investigados y juzgados por autoridades judiciales ordinarias, que deben contar con la experiencia y recursos necesarios para garantizar un proceso legal y efectivo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que las juezas y los jueces auxiliares deben considerar en materia penal al emitir una resolución judicial? Al emitir una resolución, es fundamental considerar el respeto a la dignidad de las personas, el interés superior de las niñas y los niños, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Estos principios buscan garantizar un trato justo, equitativo y respetuoso en el ámbito judicial comunitario. Es importante destacar que si la resolución dictada va en contra de estos principios, será considerada nula. En México, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se refiere al derecho fundamental de todas las mujeres a vivir sin ser víctimas de cualquier forma de violencia basada en su género. Este derecho está reconocido en diversas normativas nacionales e internacionales, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Implica que las mujeres deben de vivir en un ámbito seguro y libre de amenazas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La violencia contra las mujeres puede manifestarse de diferentes formas, como la violencia física, la violencia psicológica, sexual, económica o patrimonial. Para garantizar este derecho, es esencial que el Estado y la sociedad implementen medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como promover una cultura de respeto, igualdad y no discriminación de género. ¿Qué pasa si las personas involucradas no están conformes con la resolución de la jueza o juez auxiliar? Si las personas involucradas no están conformes con la resolución de la jueza o juez auxiliar en materia penal, el procedimiento a seguir es el siguiente. Primero, presentación de la inconformidad. El agraviado con la resolución de la jueza o juez auxiliar indígena en materia penal puede acudir ante el juez de control competente, esto dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución, manifestando su inconformidad. 2. Audiencia y resolución. El juez de control competente dará audiencia al inconforme, levantando un registro que contenga el sentido de la resolución impugnada. En caso necesario, se podrá solicitar la presencia de la autoridad indígena correspondiente para aclarar aspectos relevantes. El juez de control emitirá su resolución al término de la audiencia. 3. Evaluación de la violación de derechos humanos. El juez de control evaluará
si la resolución impugnada viola los derechos humanos de las partes. En caso de encontrar una violación, solicitará a la autoridad indígena que resuelva nuevamente el caso con pleno respeto a los derechos garantizados. En situaciones de violaciones graves a los derechos humanos, el juez de control deberá resolver de inmediato para corregir dichas violaciones. Este procedimiento busca garantizar que las personas involucradas en un proceso penal bajo la jurisdicción de la justicia indígena tengan la posibilidad de impugnar las resoluciones con las que no estén conformes, asegurando el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de revisar decisiones judiciales que puedan afectar sus intereses en el ámbito penal. ¿Cómo deben actuar las y los jueces auxiliares indígenas en casos de detenciones en flagrancia y cuál es su papel en la verificación de los derechos de las personas detenidas? Los delitos cometidos en flagrancia son aquellos en los que la persona es detenida en el momento en que se está cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En caso de una detención en flagrancia, la policía comunitaria debe poner a la persona detenida a disposición del juez auxiliar indígena de forma inmediata. La o el juez auxiliar indígena, a su vez, registrará la detención, convocará a las partes a una audiencia para verificar que el detenido conozca sus derechos y exhortará a la mediación o conciliación dentro de su competencia. En caso de delitos que no sean de su competencia, el juez auxiliar indígena pondrá a la persona detenida a disposición de la Fiscalía. ¿Cuál es el papel de la policía comunitaria en relación con los jueces auxiliares indígenas en la aplicación de la justicia penal dentro de las comunidades indígenas? La policía comunitaria, en relación con los jueces auxiliares indígenas, tienen las siguientes responsabilidades en la justicia penal dentro de las comunidades indígenas. En detenciones en flagrancia, la policía comunitaria debe entregar al detenido al juez auxiliar indígena de manera inmediata. La policía comunitaria seguirá los procedimientos legales para delitos que no estén bajo la jurisdicción del juez auxiliar indígena. Las acciones de la policía comunitaria deben ser respetadas como actos de autoridad por los órganos del poder público y los particulares. ¿Cómo se coordinan las autoridades administrativas con los jueces auxiliares indígenas en el tratamiento de asuntos penales dentro de las comunidades indígenas, según lo establecido en la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria? Las autoridades administrativas que lleven a cabo acciones que vayan a ejecutarse dentro de los pueblos y las comunidades indígenas deben coordinarse o dar aviso a las autoridades indígenas correspondientes previo a la ejecución del mismo. Esto implica que las autoridades administrativas deben de respetar y colaborar con las autoridades indígenas, incluyendo a los jueces auxiliares indígenas, en el tratamiento de asuntos penales dentro de la comunidad indígena. Esta coordinación busca garantizar el respeto a los sistemas normativos y tradiciones propios de la comunidad en la impartición de justicia. En estas cápsulas de capacitación hemos profundizado en el vital papel de las y los jueces auxiliares indígenas en el ámbito del derecho penal y la atención de delitos en nuestras comunidades. Hemos entendido que estos jueces actúan como mediadores y conciliadores, resolviendo conflictos basados en las tradiciones y normativas comunitarias, siempre con el respeto a los derechos humanos en el centro de sus acciones. Aunque tienen competencias definidas y no pueden tratar ciertos delitos de alta gravedad, su papel es fundamental para fortalecer la justicia comunitaria y proteger los derechos de sus integrantes. Agradezco su atención y compromiso con la comprensión y promoción de una justicia más inclusiva y respetuosa. Hasta la próxima.
programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos de los establecidos en el programa. El presente video puede ser reproducido y difundido libremente para fines educativos y no lucrativos, siempre que se mantenga la integridad de su contenido y se cite su fuente original.